Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la carta a la iglesia de Filadelfia y vamos a empezar con la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. ¿Qué es la llave de David? La llave de David es un símbolo que representa el amor de Dios y a los demás da acceso al reino de Dios. ¿Sí? ¿Por qué David la tenía? Bueno, David era un rey que amaba a Dios profundamente de una manera muy honesta y verdadera, y era una persona humilde que aceptaba sus errores y aceptaba consejos. Entonces él le hizo un tabernáculo a Dios, y en ese tabernáculo Dios le permitió tener el velo levantado y que la gente pudiera ver el espacio del arca de la alianza de manera directa sin que estuviera de intermediario el sacerdote. Entonces Dios dio esta bendición al pueblo a través de este amor que le profesaba el rey David, y Dios lo sabía, ¿sí? Entonces, en los tiempos de David había un pacto de gracia, dándole un modelo a David, donde el pueblo podía entrar en su presencia y adorarle sin intercesores. Este modelo del tabernáculo de David de adoración y rendición de nuestro ser abre una puerta para que experimentemos lo que Dios tiene para su pueblo de una manera adelantada. Y bueno, ¿qué nos está diciendo además? ¿Qué busca Dios de nosotros? Que lo amemos. Y entonces realmente lo que está buscando nuestro Padre son adoradores de Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tengamos la conciencia de construir un lugar donde pueda entrar la presencia de Dios y reposar en nosotros, es que nosotros permitamos construirnos un corazón que ame al Señor y lo adore todos los días, en todo momento. No nada más los domingos, no nada más en un momento del día, no. Una presencia constante de Dios en nuestra vida y le indica al Padre que lo amamos. Bueno, vamos a seguir con la carta y dice así: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bueno, ¿qué nos está diciendo aquí la carta? Bueno, Filadelfia es un ejemplo de obediencia y de paciencia. Es una iglesia que, a pesar de que las otras iglesias ya estaban destruidas, continuó con la evangelización, y es que el Padre la guardó, porque a pesar de que era una iglesia pequeña, el Padre la hizo fuerte. Entonces, ¿qué nos indica además con la prueba que vendrá sobre el mundo entero? Nos está hablando del gran día de Jehová, el día de la ira. Es un día de angustia, de destrucción, ¿sí? Es donde nos dice el Apocalipsis que el sol, la luna y las estrellas se obscurecerán, que las montañas, laderas y colinas se derretirán como cera, y que las personas que hayan luchado contra Dios, sus carnes se pudrirán, y que el cielo se hará como un pergamino. Es una época de prueba, de fe, que Dios Padre nos va a poner a todos, y ese es el gran día de Jehová. Entonces, Él les está diciendo en la carta que les va a guardar del día de la prueba, del día y la hora de la prueba. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que el Padre, si nosotros leemos la Biblia, en múltiples ocasiones le deja una tarea a alguien, pero esa persona, si no puede ser capaz de realizar esa tarea, el Padre en ese momento te retira la tarea y se la da a alguien más capaz. Y eso lo vemos en la Biblia, por ejemplo, con Esau y Jacob,
con Samuel y David. Y así lo vamos a ir viendo en varias historias de la Biblia, donde ya si el personaje no va a cumplir lo que Dios le está pidiendo, entonces aparece otro más y a ese es el que le toma la corona ahora. Entonces dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Aquí está la promesa. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nosotros sabemos que en la Nueva Jerusalén no va a haber un templo. Entonces, ¿por qué nos dice que nos va a hacer columna en el templo de mi Dios? Nos está diciendo que nos va a hacer personajes con relevancia ahí. Es decir, cuando nos va a hacer reyes o sacerdotes. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el Apocalipsis la bestia escribe el nombre sobre las personas. Bueno, está copiando el plan divino, porque realmente el que va a escribir su nombre en nuestras frentes y también el nombre de la ciudad de la que formamos parte va a ser Dios a su pueblo. Ese es el verdadero nombre que nosotros debemos de esperar. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, porque nos va a dar la ciudadanía, es nuestra heredad ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a tener una nueva identidad, vamos a ser marcados con el nombre de Dios, con el nombre de la Nueva Jerusalén, pero siempre y cuando nosotros perseveremos, tengamos paciencia, porque hay un plan divino y nosotros tenemos que tener paciencia porque no podemos ver el plan en general, porque a veces nuestras vidas son muy cortas y a veces nuestra vista también no alcanza, pero nuestro Padre nos está diciendo todo el tiempo que hay un plan divino. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué nos está diciendo la carta a la iglesia de Filadelfia? Bueno, es un ejemplo de una iglesia obediente que perseveró predicando el Evangelio, y a los judíos y a los no judíos les predicó el Evangelio por igual, sin ver quién era quién, sí, y fue una ciudad libre con gran influencia cristiana hasta la invasión turca, o sea que Dios les permitió continuar en su labor, sí, cuando las demás ya estaban destruidas. Sí, entonces Dios tiene una tarea para cada persona, pero si ésta es incapaz de realizar esas tareas, Dios le va a quitar esta tarea y se la va a dar a otra. ¿Sí? Por eso dice que no perdamos nuestras coronas y que por pequeño que seas, serás fuerte mientras guardes la palabra de Dios. Jesucristo nos guiará en la lucha hasta conquistar los sitios donde nos ha puesto como testigos. Recordemos que toda la labor evangelizadora es de Cristo. ¿Sí? Nosotros solo somos testigos fieles de nuestro Padre. Y bueno, esta es la iglesia de Filadelfia.